Buenos días, iglesia, amada por Dios y amada por cada uno de nosotros que somos hermanos. Hoy a Dios le place que entremos nuevamente en ese día de ayuno que Él ha escogido y que nosotros también elegimos para poder comprender, conocer y profundizar el amor de nuestro Padre Celestial en cada uno de nosotros. Vamos a iniciar en esta mañana clamándole a Dios que nos ayude a entender por el Espíritu Santo la dimensión que tiene el ser hijos, la dimensión que tiene el que Él sea nuestro Padre. Y por eso iniciamos con Jeremías capítulo 31, verso 3, que dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: como por amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Este mensaje que el Señor le regaló a Jeremías y directamente a él, también nos lo regala hoy directamente a nosotros. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios nunca falla. El amor de Dios ha sido expresado a través de su Hijo para entregar todo de Él por amor a nosotros, para regalarnos la salvación, que es el regalo más lindo, y regalarnos todas las cosas que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. El amor de Dios es infinito y Dios es fiel y firme con su amor. Por eso dice amor eterno, porque ese amor nunca va a disminuir, nunca va a fallar. Por eso en esta mañana hemos titulado el mensaje de hoy: Paternidad de Dios en la esencia de nuestra vida. El Señor Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir en todo, absolutamente en todo, le manifiesta en toda dimensión, con toda libertad y con toda confianza al Padre el hecho de Él ser su Hijo y el hecho de habernos elegido a nosotros y habernos dado ese título tan grande y tan poderoso como es el ser hijos de Dios. A través de la Escritura vamos hoy a meditar, a recordar, a que el Espíritu Santo nos recuerde la dimensión que tiene el llamarnos hijos de Dios y tener un Padre celestial como el que tenemos. Entonces, en primer lugar podemos decir en esta mañana que cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús: enséñanos a orar, Él expresó la oración iniciando: Padre nuestro que estás en los cielos. En esa oración cada uno de nosotros podemos decir: Papito Dios, Padre mío, como lo vamos a ver en esta mañana a través de la palabra. Con mucha confianza, acercarnos a Él y depender absoluta y completamente de Él para que nuestra vida espiritual y todas las cosas que nosotros hagamos y emprendamos sean guiadas por Él.
Entonces, vamos a leer en la palabra, en el libro de San Juan, en el capítulo 8, en el verso 54 y 55, que dice: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica y el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Aquí hay varias cosas que el Señor Jesús nos habla directamente a nosotros, cómo Él tenía esa seguridad de conocer a su Padre y depender de Él y escucharlo y obedecerlo y siempre hacer su voluntad. Y el Señor hoy nos habla acerca de que el único que se glorifica, y se glorificó en el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, y se glorifica en nosotros, es el Padre a través del Señor Jesús. Y que es necesario, como el Señor Jesús le conoce a Él, que nosotros le conozcamos. A veces pensamos que sí le conocemos, pero realmente creo que nos falta mucho por conocerlo, por acercarnos en esa intimidad con Él. En la palabra, el Señor Jesús siempre invocó al Padre como su papá. Y papá aquí en la tierra significa pues algunas cosas como protección, como amor, como proveedor. Y el Señor Jesús tuvo una relación filial con el Padre, de hijo a papá, muy cercana. Por eso el Señor Jesús nunca dudó. Por eso el Señor Jesús siempre estaba confiado y pleno en que sabía que su Padre estaría con él siempre. La paternidad de Dios no es igual a la paternidad de la tierra, porque la paternidad de Dios es absoluta, es sobrenatural, es llena de amor. Y esa paternidad prácticamente tiene que ver con la bondad, con la misericordia, con el amor que Él siempre tiene y va a tener con cada uno de nosotros. En Jeremías 29:11 nos habla Él de que el deseo de Él como Padre es hacernos bien para alcanzar el propósito al cual hemos sido llamados. El deseo de Papá Dios es que nosotros estemos bien y hagamos el bien. En esa dimensión podemos nosotros tener una espiritualidad más profunda, podemos tener una vida más saludable y una vida más fructífera. Entonces, que sea hoy el Espíritu Santo convenciéndonos, como explica la palabra
en Gálatas 4, verso 4 al 5. Dice así la palabra, capítulo 4 de Gálatas, verso 4 al 5, y luego nos detenemos también en el 6 y en el 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Somos hijos por adopción. Y somos hijos por adopción a través del Señor Jesucristo, para que nosotros en esa adopción recibiésemos lo primero, la redención de nuestros pecados, la liberación de nuestras vidas, y recibiésemos la salud, y recibiésemos una vida llena de frutos, llena del amor para Dios y para los demás. Entonces aquí nosotros somos hijos, y por eso dice la palabra que podemos clamar Abba Padre, como nos dice el verso 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios envió, y qué amor tan grande del Padre enviar el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿No les parece grande y hermoso? Saber que en nuestro corazón está el espíritu de su Hijo, y que con ese espíritu es que nosotros podemos confirmar y confiar que somos hijos de nuestro Padre Celestial, y que podemos clamar además Abba Padre, que significa Papito Dios. Yo he tenido experiencia en mi vida como hija de Dios, de que hay gente, pero especialmente la gente religiosa, que uno cuando ora dice Papito Dios y no les gusta, porque nunca lo habían escuchado. Entonces les parece como rebajar a Dios, pero vea que la palabra misma nos enseña a que nosotros podamos decirle así, Papito Dios, y nos acerquemos a ese Papito Dios. ¿Qué nos corresponde entonces a nosotros? A nosotros nos corresponde acercarnos. ¿Y a través de qué nos podemos acercar a nuestro Padre? ¿Solo con decirle Papito Dios? No, no solamente. Nos podemos acercar a nuestro Padre a través de la oración, a través del ayuno, a través especialmente de la palabra de Dios, que es la que nos enseña cómo acercarnos a ese amor filial con el Padre. Y mantener esa relación padre-hijo y no perderla, porque es que a veces la perdemos. Quien es capaz de mantener esa relación padre-hijo va a sentir una vida de gozo, de plenitud, va a sentir una vida espiritual que nunca se va a caer. No vamos a hacer vaivenes en la vida espiritual, sino vamos a estar más estables, más seguros, más confiados de que Él es nuestro Padre
y que Él tiene todo, absolutamente todo para darnos. Solo la relación de nosotros y Dios como Padre puede cambiar toda nuestra vida. Y puede cambiar la relación con los demás. A continuación, entonces, vamos a ver 6 aspectos que podemos considerar la paternidad de Dios. Número 1, la santidad. La palabra de Dios nos dice, nos afirma, nos confirma que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y solo esa santidad la conseguimos con algo que a nosotros no nos gusta mucho, que es la disciplina de Dios. Porque Él como Padre nos disciplina, así como el Padre en la tierra disciplina a sus hijos. ¿En dónde podemos contemplar? Entonces lo podemos contemplar en Hebreos, en el capítulo 12 de Hebreos, versos 6 y 7. Dice así. Claro que podemos leer todo el capítulo 12, ¿no? Pero nos vamos a detener hoy en el verso 6 y 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y yo quiero detenerme en el verso 11 también. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cómo es de importante la disciplina cuando el Señor nos coloca en pruebas? Y cuando nosotros entendemos la prueba como un modo de que Dios nos corrige y que Dios está probándonos en esa corrección cómo es nuestra relación con Él y cómo es nuestra fe hacia Él. Es por eso que lo hace. Entonces, mire que la palabra de Dios en Santiago dice, tengamos por sumo gozo cuando estamos en tribulaciones. Pero pues realmente a veces no sentimos ese mismo brinco de gozo como cuando nos regalan un carro, ¿no? Como cuando nos regalan algo que queríamos o que no lo esperábamos y qué sorpresa, ¿no? Entonces tocamos a veces el techo con la cabeza de esos brincos que pegamos, pero igual la tribulación no nos trae gozo. Muchas veces no, porque se nos olvida. Entonces nosotros mostramos es como tristeza en la tribulación para que, como que Dios mismo y como para que la gente como que nos diga, y pobrecitos, ¿no? Pero realmente no es así. Un segundo aspecto es cuando Pablo menciona la relación con el Espíritu Santo, lo hace en relación con la paternidad entre Dios Padre y su Hijo. Entonces lo vamos a ver en Romanos, capítulo 8, verso 15, que dice así. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces aquí está expresada la paternidad de Dios por medio del Espíritu Santo. Eso nos lo expresa en varias citas bíblicas Pablo. Un tercer aspecto es que es imposible entender la doctrina del Señor Jesús si no entramos y entendemos
la paternidad de Dios. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro del Evangelio de Juan, nos damos cuenta y casi todo el Evangelio de Juan se manifiesta la relación que el Señor Jesús tuvo con el Padre. Una relación de intimidad, una relación fuerte, una relación que ni siquiera la tormenta, allí cuando estuvo con sus discípulos en una tormenta tan tremenda que a mí me aterra de verdad. En la popa el Señor Jesús dormía mientras semejante tormenta que hubo. Entonces el mismo Señor Jesús lo explica en Juan 16, en el verso 28. En el versículo 28 de Juan 16, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¡Qué seguridad! Fresco el Señor Jesús. Confiado. En la persecución que tuvo, pues confiado. En todo ese maltrato, en todo confiado en Él. Un cuarto aspecto es que el Señor Jesús revoluciona la doctrina de la oración. Y nos damos cuenta, como al principio decía, que en la oración Él quiere que nosotros lo tengamos como Padre y que lo adoremos como Padre, lo bendigamos como Padre y le demos gracias como Padre. Alcanzamos a ver desde el Génesis en la creación por qué la hizo Él. Yo entiendo que Él no la hizo por mostrarse, qué tan soberano era Él, ¿no? Qué tan potente, sino esa expresión de la creación para que nosotros pudiésemos disfrutarla aquí en la tierra y guardarla y cuidarla y sojuzgarla. Otro aspecto quinto es la paternidad. Cobra una nueva profundidad en la relación con los demás. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se nos debe olvidar nunca que entre nosotros somos hermanos, porque solo dependemos de un solo Padre. Primera de Juan nos habla acerca de ese aspecto. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el verso 20 al 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y en el último aspecto que podemos ver nosotros acá es que en toda circunstancia de nuestra vida, absolutamente toda circunstancia que tengamos o todo problema que tengamos acá en la tierra, debemos actuar como verdaderos hijos de Dios. Número 1, dependiendo de Él cuando tenemos que realizar algo, para que después no nos pese, no nos duela la cabeza. Y número 2, que cuando tengamos problemas, Él es fiel y nos dice: yo peleo sus batallas, yo estoy con ustedes, yo nunca los dejaré y nunca los desampararé. Entonces aprovechemos esta reflexión, querida iglesia, en esta mañana para sumergirnos. La palabra sumergirnos en esa intimidad.
que no sea una relación ay, de cualquier manera con Él, sino acercarnos confiadamente a Él. Así como se acercó el Señor Jesús y Él nos enseña. Y que espiritualmente nosotros abundemos en gracia, abundemos en gozo, en plenitud, y abundemos en servicio para con los demás cuando hay esa relación de Padre, que Él siempre, siempre nos va a amar y nos ama con amor eterno. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú quieres, Señor amado, que te experimentemos, te sintamos como papá, que dependamos absoluta y completamente de ti, Papito Dios. Y nuestra vida personal, y nuestra vida familiar, y nuestra vida en relación con los demás será una vida de mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer, dice allí en San Juan capítulo 15. Porque cuando estamos unidos completamente a la vid, podemos expresar mejor el amor a Papá Dios y mejor el amor a los familiares, a los hermanos, a la iglesia. Ayúdanos, Papito Dios, soberano Señor. Que sea el Espíritu Santo convenciéndonos de que tenemos necesidad de esa relación íntima con Papito Dios. Que tenemos necesidad de esa confianza absoluta hacia Papá Dios a través de el amor y a través de ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en la tierra. Y de que la palabra nos dice, Él es el camino, la verdad, la vida, el que nos acerca al Padre, el que nos puede llevar y conocer definitivamente a Papito Dios. Soberano Señor, hoy te pedimos perdón porque a veces te ignoramos, Señor. Porque a veces se nos olvida que tú eres papá. Hoy te pedimos, Señor amado, que nos perdone y que a través del Espíritu Santo hoy nuestra vida pueda acercarse más a ti en esa verdadera y absoluta confianza. Porque a veces le tenemos más confianza a los hombres que a Dios. Amado Señor, cuando tú eres el primero en nuestra vida, no hay por qué tener un alejamiento contigo. Cuando tú eres, Señor, el primer lugar en nuestra oración, el primer lugar en nuestra vida, vamos a tener esa relación íntima contigo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.